este entró en vigor apenas el 1 de julio. Los dos aspectos que se tratan sobre materia laboral en el TEMEC los encontramos en el capítulo 23 y en el anexo 23A del TEMEC. Prácticamente el capítulo 23 del TEMEC regula la legislación laboral y es donde habla sobre la libertad de asociación y el reconocimiento efectivo del derecho a la negociación. Es decir, que a los trabajadores se les reconozca el derecho a la negociación colectiva. Ahí es donde ellos van a poder tener conocimiento del contenido y existencia del contrato colectivo de trabajo. Y otro aspecto muy importante de ese capítulo, sobre todo que está en el anexo 23A, es que se establece que cada país o cada miembro del TEMEC debe de implementar leyes, reglamentos para garantizar los derechos de libertad de asociación y el derecho efectivo a la negociación colectiva. Por ello es que se reformó la Ley Federal del Trabajo y la cual entró en vigor el 1 de mayo del 2019. En esta reforma es donde ya se regula los aspectos más importantes del TEMEC, que es la libertad de asociación y el reconocimiento efectivo a la negociación colectiva. Entonces, como les comenté, el capítulo 23, su finalidad es que los estados miembros del TEMEC implementen las medidas necesarias para poder regular los derechos fundamentales de los trabajadores y sobre todo la aplicación de la legislación laboral. Hay 5 puntos esenciales que se deben observar cada parte del tratado para poder cumplimentarlo debidamente. Y como es el más importante y el que nos trae a la plática de hoy, es la libertad de asociación y el reconocimiento efectivo del derecho de negociación colectiva. Y los otros, que es la eliminación de las formas de trabajo forzoso, se prohíbe el trabajo de infantil, la eliminación de discriminación en materia de empleo y ocupación, y condiciones aceptables de trabajo respecto a salarios mínimos, horas de trabajo, seguridad y salud en el trabajo. Entonces, a lo que nos importa aquí es el primer punto, que es la libertad de asociación y el reconocimiento efectivo del derecho de negociación colectiva. Y adicional al capítulo 23, encontramos el anexo 23A del TEMEC. Aquí, en este anexo, es donde se compromete al Estado mexicano a que adopte en su legislación las medidas necesarias para que se le pueda reconocer a los trabajadores el derecho a la negociación efectiva. Y aquí es donde entra la reforma a la Ley Federal del Trabajo y prácticamente la razón por la cual se dio la reforma a la Ley Federal del Trabajo. Los aspectos principales del anexo 23A es que los trabajadores ahora sí participen en la negociación colectiva. ¿Cuál es esta idea de participar en la negociación colectiva? Es buscar que se acaben los famosos contratos de protección en las empresas. Y aquí es donde los trabajadores ahora sí van a tener conocimiento del contenido del contrato colectivo y además que efectivamente existe un contrato colectivo de trabajo. ¿Y por qué? Hoy en día les podría decir que el 80-85%, si no es que hasta más, de los contratos colectivos que regulan a las empresas y están depositados a los centros de trabajo, los trabajadores no tienen conocimiento de que existe un contrato colectivo de trabajo. Y menos tienen conocimiento del contenido del contrato colectivo de trabajo. Y prácticamente, ¿cuál fue la razón por la que se empezaron a implementar estos contratos colectivos de trabajo? Pues para proteger a las empresas de que ningún sindicato pretendiera o promoviera un emplazamiento a huelga, que son mejor conocidos emplazamientos por extorsión, y esos emplazamientos buscaban
obtener la firma del contrato colectivo de trabajo, pero sin que los sindicatos que presentan el emplazamiento tuvieran la representación de los trabajadores. Pues prácticamente estos contratos hoy en día eran con la finalidad para evitar estos emplazamientos a huelga por extorsión. ¿Por qué por extorsión? Pues buscaban qué empresa no tenía contrato colectivo de trabajo ahí en la Junta de Conciliación y Arbitraje y vamos a emplazar la huelga, te emplazan a huelga y para que tú se acabara el conflicto o no te estallara la huelga, se les daba una gratificación para que se desistieran de la huelga, pero sin que tengan o tuvieran la representación de los trabajadores. Y otra cuestión muy importante es la de que todos los trabajadores pueden organizar, incluso patrones, trabajadores y patrones pueden organizar, formar y unirse al sindicato de su elección. Es decir, cualquier trabajador puede formarse a cierto sindicato sin que haya una obligación para formarse. Y un aspecto muy importante, los patrones no pueden tener ninguna injerencia en la vida sindical. ¿Qué quiere decir con esto? Hoy en día ya el patrón no puede directamente velar sobre de cómo se lleva a cabo la vida sindical. Y aquí también en este anexo 23 es la creación del centro de conciliación y el registro laboral, que es en el que se lleva a cabo el depósito y registro de los contratos colectivos de trabajo. Este registro laboral se llama Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Y una cuestión es la elección de los líderes sindicales a través del voto personal libre y secreto de los trabajadores. Otra cuestión es que la autoridad, en este caso el registro laboral, se va a encargar de verificar que la mayoría de los trabajadores apoyen a los dirigentes sindicales y también debe de verificar que los trabajadores tienen conocimiento del contenido del contrato colectivo. No solamente que tienen conocimiento del contrato colectivo, sino de cuáles son sus derechos y obligaciones que se derivan o se desprenden del contrato colectivo de trabajo. Y por último, los contratos colectivos de trabajo se deben de revisar dentro de los siguientes 4 años. Es decir, cualquier contrato que esté depositado hasta el día de hoy, se tienen 4 años para poder revisarlo. Y una cuestión muy importante es la publicidad de los contratos colectivos. Es decir, que ya todas las personas, seas parte de la empresa, seas parte del sindicato o no, puedas tener conocimiento de un contrato colectivo. ¿Y dónde los vamos a tener estos? Se va a crear una página especial para tú poder realizar la consulta y conocer el contrato colectivo de trabajo. Ahora sí, entrando a lo que podría ser la libertad de asociación o la libertad sindical, la Ley Federal del Trabajo, básicamente, esta libertad se desprende aquí en los artículos que están en la presentación, que es el artículo 110, la fracción 6, el 357, 358 y 391 de la Ley Federal del Trabajo. Pero estos artículos establecen, el primero, el artículo 110, que el trabajador de forma libre, mediante un escrito presentado y dirigido al patrón, puede solicitar que no se le aplique la cuota sindical. Y de ser así, el patrón no puede realizar ningún descuento por concepto de cuota sindical. Es decir, si tu trabajador te presenta el escrito, oye, empresa tal, yo no estoy de acuerdo que se me realice el descuento de la cuota sindical, el patrón debe y está obligado a no realizar ningún descuento por concepto de cuota sindical. Ahora sí, el artículo 357 de la Ley Federal del Trabajo establece que los patrones y los trabajadores tienen derecho de constituir las organizaciones que estimen necesarias y afiliarse a estas. Este es la libertad sindical. Es decir, yo como trabajador, básicamente, tengo todo el derecho para constituir un sindicato y que este sindicato vele por los intereses de los trabajadores. Y la libertad sindical no solamente se traduce en el derecho de libertad de asociarse a un sindicato, sino que también se traduce
en el derecho a no formar parte de un sindicato. Es decir, la libertad sindical la podemos tener desde dos puntos de vista o ángulos. El primero es la libertad de efectivamente asociarse. Yo quiero ser parte de este sindicato y por lo tanto quiero que los intereses del sindicato y del contrato colectivo recaigan sobre la relación de trabajo que tengo con la empresa que se encuentra, que prácticamente que le es aplicable el contrato colectivo. O bien, yo puedo determinar, yo no quiero formar parte de un sindicato. ¿Y qué puede pasar? Oye, yo tengo cierto trabajador, no quiere formar parte del sindicato, entonces lo puedo despedir del trabajo. No, esa es otra cuestión que protege la libertad sindical. Debe de haber una cláusula que prohíba que un trabajador va a ser separado de su trabajo por no ser parte de un sindicato. Entonces, en resumen, la libertad sindical la tenemos desde que se derecho a formar parte de un sindicato o el derecho a no formar parte del sindicato. Y esta cuestión se debe estar tutelada por el principio de estabilidad en el empleo, que quiere decir que ningún trabajador puede ser separado de su trabajo sin causa justificada. Y aquí es, si tú no eres parte de un sindicato, no hay por qué te deba despedir un trabajador. Y esta es conocida como la cláusula de exclusión. Otro aspecto muy importante es cómo voy a saber quiénes son los dirigentes sindicales. Hoy en día, estoy casi seguro que la mayoría de los trabajadores o empresas que tienen un contrato no conocen quiénes son sus representantes sindicales. Por eso, ahora en día los sindicatos deben de determinar a sus representantes a través del ejercicio del voto personal, libre y secreto de los miembros. Es decir, los miembros de un sindicato deben de votar para determinar quién o quiénes deben de ser sus representantes. Si nosotros cumplimos con estos 5 puntos, no habría un incumplimiento por cuanto hace a las aplicaciones o disposiciones que establece el TEMEC. Entonces es muy importante que se le permita a los trabajadores que formen parte de un sindicato, que determinen no formar parte de un sindicato, que sepan que el hecho de no formar parte de un sindicato no representa que puedan ser separados de su empleo. Y por último, que están en la libertad de determinar a sus representantes sindicales a través del voto personal, libre y secreto y directo. Ya que tenemos conocimiento de la libertad de asociación, vamos a hablar sobre el tema de la representatividad en los contratos de trabajo. ¿Qué quiere decir la representatividad en los contratos de trabajo? Que el sindicato que pretende depositar o pretende aplicar un contrato de trabajo en un centro de trabajo es que efectivamente se encuentra respaldado por los trabajadores. No necesariamente debe de ser por el 100% de los trabajadores, sino que debe de ser representado por lo menos por el 30% de los trabajadores que les va a aplicar el contrato colectivo de trabajo. Hoy en día no hay ningún requisito de que tu sindicato debas de acreditar si representas o no a los trabajadores. Y este es el cambio uno de los más importantes en la Ley Federal del Trabajo. Hoy por hoy tú vas y depositas tu contrato colectivo de trabajo. En la mayoría de las juntas solamente te piden 3 o 4 copias del contrato colectivo firmado por el secretario general del sindicato, por un representante de la empresa, que acredites que la persona que está firmando el contrato colectivo de trabajo a nombre de la empresa tiene facultades para ello, te piden un comprobante de domicilio y básicamente son todos los requisitos que te piden para depositar un contrato colectivo de trabajo. Esto ya va a cambiar. Ahora, previo a que tú deposites tu contrato colectivo, necesitas obtener en el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral una constancia de representatividad. Una constancia que determine que efectivamente
representas por lo menos al 30% de los trabajadores que les va a aplicar el contrato colectivo de trabajo. ¿Cómo se va a llevar a cabo o cuál es el procedimiento de aplicación para obtener la constancia de representatividad? Es el sindicato, si yo como sindicato voy a solicitar un depósito de un contrato colectivo de trabajo, primero lo debo de solicitar por escrito ante el Consejo, ante el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Ahí debes de acompañar un aspecto muy importante que es lo que te daría la representatividad. Es una lista de los trabajadores que representen el 30% de los trabajadores que les va a aplicar el contrato colectivo de trabajo. Y esta lista debe de contener el nombre del trabajador, CURP del trabajador, fecha en que ingresó a laborar a la empresa y una firma autógrafa. Entonces, tú ya que presentas estos documentos, el Centro Federal, ¿qué va a hacer? Va a recibir esta solicitud, va a revisar que efectivamente cuente con todos los requisitos de la Ley Federal del Trabajo, del artículo 390, que efectivamente se cumplen todos los requisitos. Si no cumple con los requisitos o les falta uno, le da al sindicato un plazo de 3 días para que el sindicato, dentro de los 3 días siguientes a que se les notifica ese requerimiento, pueda cumplir con lo que le faltó o con lo que incumplió. Una vez que se desahoga este término de 3 días o que se cumpla con la documentación correspondiente, el Centro Federal va a publicar en su sitio de internet un aviso referente a que un sindicato está solicitando la constancia de representatividad. Adicional a ello, se va a pegar ese aviso en el centro de trabajo. Y por último, le solicitas al patrón que publique ese aviso o convocatoria en un lugar de mucha afluencia en los centros de trabajo. ¿Y cuál es la finalidad de este aviso o convocatoria respecto a la solicitud de la constancia de representatividad? Pues que los trabajadores efectivamente conozcan que ya hay un sindicato que está pretendiendo representar sus intereses a través de un contrato colectivo de trabajo y que algún otro sindicato conozca o sepa que ya hay un sindicato que está solicitando la constancia de representatividad. ¿Por qué? Porque puede darse el caso que hoy en día negociaste el patrón con un sindicato el depósito y aplicación de un contrato colectivo, pero a la vez los trabajadores podrían estar negociando con otro sindicato para que tutelen sus intereses en el centro de trabajo. Hoy en día, ¿qué pasa? El sindicato que no lleva la negociación quizá directamente con el patrón, pues podría adelantarse a presentar el contrato colectivo de trabajo hoy en día en la Junta, y al otro sindicato se le va a dejar en estado de indefensión, porque él podría tener la representación de los trabajadores y ya no puede presentar su contrato colectivo. ¿Por qué? Hoy en día el artículo 920 de la Ley Federal del Trabajo establece que no se le dará trámite a ningún, no habrá trámite a ningún emplazamiento a huelga o depósito de contrato colectivo si ya hay un contrato colectivo registrado y depositado en la Junta de Conciliación y Arbitraje. Entonces, hoy en día, al no existir ese aviso de que ya hay alguien solicitando la representación de la constancia de representación, se tendrían que ir a la titularidad de un contrato colectivo. Es decir, yo sindicato te demando que a mí yo soy elegido por los trabajadores y por lo tanto yo soy quien debe de regular el contrato colectivo de trabajo. Y con esta constancia de representatividad y esa publicación en el centro de trabajo, en el aviso del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral y en el lugar de mayor afluencia en el centro de trabajo, se va a evitar que algún otro sindicato te demande la titularidad del contrato colectivo. Entonces, una vez pueden darse los supuestos al momento de solicitar la constancia de representatividad. El primero es si solamente hay un sindicato,
el Centro Federal va a corroborar que efectivamente se encuentra el sindicato solicitante de la constancia respaldado por lo menos por el 30% de los trabajadores que les va a aplicar el contrato colectivo de trabajo. ¿Cómo lo va a hacer? Lo va a hacer quizá a través de informes al Instituto Mexicano del Seguro Social para que este instituto le diga, oye, esta empresa tiene registrado 100 trabajadores con tal y tal fecha. Entonces, lo que va a hacer el Centro Federal va a cotejar la información que le proporciona el Instituto Mexicano del Seguro Social con la lista presentada por el sindicato solicitante de la constancia de representatividad. Y entonces, una vez va a cotejar, si son 100 trabajadores y efectivamente el sindicato me presentó una lista con 30 trabajadores y estos 30 trabajadores o más aparecen en el informe del listado que me proporcionó el Seguro Social, entonces con ello se puede tener por acreditada la representación del 30% más de los trabajadores que les va a aplicar el contrato colectivo de trabajo. Si es así este caso, se le va a dar al sindicato que solicitó la constancia, al único sindicato, se le otorga su constancia y con esta constancia podría empezar los trámites para el depósito del contrato colectivo de trabajo. Puede darse otro supuesto que yo creo que es el que hoy en día va a haber mucho movimiento, es qué pasa si hay dos o más sindicatos que están contendiendo por la constancia de representatividad. En este caso, y como lo mencioné anteriormente, al momento que se da aviso en las páginas de internet, en el centro de trabajo y en un lugar de mucha afluencia en la empresa, es que el sindicato que quiera representar a los trabajadores tiene un plazo de 10 días para adherirse a esa solicitud de constancia de representatividad. Entonces, por ejemplo, hoy en día en determinada empresa está publicada la constancia de representatividad, yo como sindicato que represento a ciertos trabajadores, puedo adherirme en los 10 días siguientes a esa solicitud de representatividad. ¿Y cómo se va a llevar a cabo? De igual forma, el sindicato que esté solicitando la constancia de representatividad, de forma escrita, va a presentar el listado que contenga por lo menos el 30% de los trabajadores. Ya sean 1, 3 o más sindicatos, al momento que el Centro Federal de Registro Laboral recibe esta información, para poder resolver cuál va a ser el sindicato titular o que representa los intereses de los trabajadores, va a llevarlo a cabo a través de un recuento. ¿Qué es el recuento? Bueno, es donde los trabajadores hoy en día van a ejercer el voto libre, personal y directo para que ellos mismos decidan quién va a ser su representante sindical, quién va a vigilar que su contrato colectivo sea aplicable en la empresa y que se respete. Entonces, ¿cómo se va a llevar a cabo este recuento? El registro laboral va a formar un padrón, que es un listado de trabajadores, es decir, qué trabajadores pueden votar. Y para ello va a solicitarle al Instituto Mexicano del Seguro Social que informe, o a cualquier otra autoridad, que informe quiénes son los trabajadores de esta empresa. Una vez ello lo recibe el patrón, el registro federal, se emite una convocatoria para que se lleve a cabo el recuento, el ejercicio del voto personal, libre y directo. ¿Y cómo se va a llevar a cabo? Esta convocatoria se debe publicar en el sitio del registro laboral y además en el centro de trabajo. Y esta convocatoria se debe publicar con un mínimo de 10 días o un máximo de 15 días antes de que se lleve a cabo el recuento. Y el día del momento que se lleve, en el día y hora señalado para el desahogo del recuento, el registro laboral es el encargado de velar que este recuento se lleve de forma segura, pacífica y sobre todo que se le respete a los trabajadores el ejercicio del voto personal libre, directo y secreto. Aquí, ¿qué podría pasar? Que podría llevarse a cabo el recuento en diversos lugares,
cada sindicato puede designar un representante para que este representante dé fe o tenga la seguridad que efectivamente el recuento se está llevando de forma pacífica, y sobre todo, más que pacífica, se está respetando el ejercicio del voto personal, libre, directo y secreto. Una vez que se lleva a cabo este recuento, el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral va a llevar el escrutinio de los votos. Es decir, en las boletas que se llevan a cabo para este recuento va a contar cuántos trabajadores quieren estar con el sindicato A y cuántos trabajadores quieren estar con el sindicato B. Una vez que se tienen los resultados, se publican estos resultados y al sindicato que haya obtenido la mayoría de votos es a quien se les da la constancia de representatividad. Entonces, a través del ejercicio de la representatividad es otro momento donde se expresa y es donde se materializa esa libertad sindical, porque ahí es donde se determina con qué sindicato o si efectivamente quieres estar con el sindicato que solicitó la constancia de representatividad. El segundo aspecto del TEMEC, que está regulado ya en la Ley Federal del Trabajo, es la negociación colectiva. Es decir, que efectivamente se verifique, que le conste a la autoridad que hay una aprobación por parte de los trabajadores de lo negociado. Hay un conocimiento, la autoridad debe verificar que efectivamente los trabajadores aprueban el contenido del contrato colectivo de trabajo. Entonces, el segundo paso donde se puede ejercer el voto personal, libre, directo y secreto es al momento en que se va a aprobar un contrato colectivo de trabajo. Entonces, una vez que ya contamos con nuestra constancia de representatividad que el sindicato cuenta, debe llevar a cabo un procedimiento para que los trabajadores manifiesten que sí, efectivamente, conocen el contrato colectivo de trabajo. ¿Cómo se va a llevar a cabo este procedimiento? Una vez que se tenga la constancia de representatividad, se le informa o se le da una copia del contrato colectivo de trabajo al Centro Federal de Conciliación y Registro Federal para informarle que se va a llevar a cabo esta consulta para que se apruebe lo negociado. Y esta consulta se debe de notificar a los trabajadores con 10 días de anticipación a la fecha en que van a ir y determinar que efectivamente conocen el contenido del contrato colectivo de trabajo. Y en este aviso se va a establecer que efectivamente se va a señalar el día, lugar y hora en que se va a llevar a cabo esta consulta de la aprobación del contenido del contrato colectivo de trabajo. Reiterando que esta consulta, al igual que para obtener la constancia representativa, es a través del ejercicio del voto personal, libre, secreto y directo. Y en el aviso se va a anexar una copia del contenido del contrato colectivo de trabajo. ¿Cuáles son los elementos que deben de llevar este aviso o para llevar a cabo debidamente esta aprobación? Es que se ponga del conocimiento a los trabajadores el contenido del contrato colectivo de trabajo o del convenio de revisión, que se lleve a cabo a través del ejercicio del voto personal, libre, secreto y directo. Aquí en este momento se debe de garantizar que el lugar donde se va a llevar a cabo el recuento sea de fácil acceso, tengan unas condiciones debidas para ejercer este voto. Porque podría darse el caso que algún sindicato no conozca que este sindicato efectivamente pretenda seguir con esta escuela de los contratos colectivos, que no se conozcan los trabajadores del contrato y que esta consulta se lleve a cabo en un lugar de imposible acceso, entonces ahí se estaría violentando uno de los principios al momento de la consulta. Otro aspecto que se refiere a que debe ser pacífica esta consulta es que no se puede coaccionar a los trabajadores
oye, tú di que sí conoces el contrato colectivo y la realidad es que no lo conozcas. Entonces, la realidad es que no haya una intervención por parte del patrón en esta consulta. Se busca que no vaya el patrón el día de la consulta y diga, oye, tú trabajador, sabes que si tú dices que sí conoces el contrato colectivo y que estás de acuerdo con él, se te va a dar un bono. Eso es por lo que se debe de prohibir la asistencia de los patrones al momento de esta consulta o este procedimiento para aprobar el contenido del contrato colectivo de trabajo. Y por último, se debe de garantizar que todos los trabajadores votaron de forma personal, libre, secreta y directa. Es decir, se va a entender que es personal y directa, que no se está realizando a través de un delegado sindical. Es decir, oye, nosotros, empresa, no podemos parar la producción porque el día que represente ir a una aprobación o a un recuento para la constancia de representatividad, vamos a perder todo el día y la producción de esta empresa se va a cerrar. Por lo tanto, nosotros designamos como dirigente para esta votación a tal persona. Hoy ya está prohibido o está prohibido el ejercicio del voto en esos términos. Patrones, si hay alguna consulta o un procedimiento para aprobar el contrato colectivo de trabajo, deben de permitir que el trabajador asista con toda tranquilidad a votar y determinar a qué sindicato quiere o si conoce o no el contenido del contrato colectivo de trabajo. Una vez que se lleva a cabo este procedimiento de aprobación, esta votación, el sindicato va a publicar en su lugar, en sus oficinas, los resultados de la votación, es decir, si se conoce o no el contenido del contrato colectivo de trabajo. Y esta publicación se debe realizar en un lugar visible y de fácil acceso. Y el plazo para presentar estos resultados son dentro de los 10 días siguientes a que se lleve a cabo la votación. Es decir, si hoy mis trabajadores votaron para determinar si conocen o no el contrato colectivo de trabajo, hoy tengo 2 días para publicar estos resultados. Una vez que se publican estos resultados, el sindicato que realizó la consulta tiene un plazo de 3 días para informar al Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral el resultado de la aprobación o de la consulta para saber si se tiene o no conocimiento de lo negociado que contendrá en el contrato colectivo. Y por último, el Centro Federal va a publicar en su sitio de internet el resultado de la encuesta del procedimiento para determinar la aprobación del contrato colectivo de trabajo. Una vez que ya realizamos estos elementos de la constancia de representatividad y de la aprobación de lo negociado en el contrato colectivo, ya se podrá depositar ante el registro laboral el contrato colectivo de trabajo. Entonces, con estos 2 elementos, que es la consulta de aprobación de lo negociado en el contrato colectivo de trabajo y el procedimiento para obtener la constancia de representatividad, considero que ya estamos cumpliendo con una libertad sindical, porque ya estamos permitiendo a los trabajadores que ellos mismos sean quienes decidan si quieren ser parte de ese sindicato o sobre todo si quieren o no que se les aplique el contenido del contrato colectivo de trabajo. ¿Y por qué se da a cabo la libertad sindical en estos 2 procedimientos? El primero, porque el sindicato que pretende un contrato colectivo de trabajo está demostrándole a la autoridad competente, el registro laboral, que por lo menos el 30% de los trabajadores quieren que les aplique este contrato colectivo de trabajo. Y de igual forma, si hay otro grupo de trabajadores que quieren que no les aplique este contrato colectivo de trabajo y que el contrato colectivo que les aplique es el de otro sindicato, al momento de que se puedan adherir a esa solicitud de constancia de representatividad, están ejerciendo la libertad sindical en la forma en no quiero participar en el sindicato que ya está solicitando la constancia de representatividad, sino que quiero formar parte o que me aplique el sindicato que va a adherirse a esa solicitud de constancia de representatividad. Y de igual forma, al momento en que nosotros como
sindicato, bueno, el sindicato propone o que se revise el contenido del contrato colectivo de trabajo, ya se está logrando que los trabajadores tengan conocimiento de lo que les va a aplicar, del contenido del contrato de trabajo, de sus derechos y obligaciones. Porque como lo he dicho, hoy en día las empresas que tienen sindicato, son pocos los casos que efectivamente se tiene conocimiento del contrato colectivo de trabajo. Entonces, las anteriores, como ya se mencionó, cómo podríamos, qué es la libertad sindical y cómo se puede materializar esta libertad sindical. Ahora, lo importante es hablar sobre las herramientas preventivas o cómo saber como empresa que se cumple con la libertad sindical y no quedar en un incumplimiento en el TEMEC. Para ello, hoy en día el Consejo Coordinador Empresarial implementó una herramienta de autodiagnóstico. ¿Dónde podemos encontrar esta herramienta de autodiagnóstico? En la página de internet del Consejo Coordinador Empresarial. Es una herramienta bastante sencilla, ya la probé, y donde después de una serie de preguntas te determina el grado de cumplimiento con el TEMEC. Y básicamente este cuestionario comprende dos aspectos. Es si tú como patrón has permitido que se ejerza la libertad sindical y si tú como patrón has permitido que los trabajadores conozcan el contenido del contrato colectivo de trabajo. Esta herramienta prácticamente te pregunta, oye, tú como empresa, ¿permites que tus trabajadores elijan a qué sindicato quieres estar? Oye, tú como empresa, ¿le impones a un trabajador que esté con cierto sindicato? Oye, tú como empresa, ¿has permitido que los trabajadores elijan a sus sindicatos? Y al final de esta encuesta te determina o te dice cuál es el grado de cumplimiento en cuanto al TEMEC. Esta herramienta no es si tú ya la cumples o ya formulaste este cuestionario y estás cumpliendo con el TEMEC. No, la Secretaría del Trabajo no determinó que sea la herramienta que va a determinar que ya cumple con el TEMEC, no, pero sí estableció que es una herramienta de mucha ayuda para poder orientar y lograr un debido cumplimiento con el TEMEC. Y hay una cuestión muy importante. El TEMEC contempla un mecanismo laboral de respuesta rápida. ¿En qué consiste este mecanismo? En que es el encargado de verificar que efectivamente no haya violaciones al contenido del TEMEC. ¿En qué consiste? Es si algún trabajador, podría ser, si algún trabajador tiene conocimiento que se están violentando los derechos establecidos en el TEMEC, podría presentar esta queja, podría presentar la queja ante el mecanismo laboral de respuesta rápida. Y este mecanismo laboral va a ser quien determine si hay o no una violación al TEMEC. Y aquí este mecanismo le va a solicitar a quien a la parte que se le está demandando y que esté incumpliendo con el TEMEC, un informe para que determine si efectivamente ha incumplido con el TEMEC o no. Si esa parte no desahoga este informe, se va a tener como si efectivamente se hubiera hecho una violación al TEMEC. Si hay una violación sobre todo a la libertad sindical, al tema de los trabajo de menores de edad, a los infantiles, la explotación de trabajadores, discriminación, se puede determinar sanciones a las empresas, tanto en lo individual, y aquí se aplicarían cuestiones arancelarias, multas o la posibilidad de ya no permitir la exportación. Por ello es muy importante cumplir con los elementos del TEMEC. Sobre todo hay que proteger la libertad sindical y la negociación colectiva.
Espero que la plática les haya cumplido con las expectativas, quede claro cuál es la libertad sindical, cómo básicamente se materializa la libertad sindical y por cuál es la necesidad y por qué se debe cumplir en México esta libertad sindical. Muchas gracias, Héctor. Tenemos muchas preguntas. Si me permites y dejas de compartir, puedo poner la pantalla de Slido para que las puedas ir contestando. Hay bastantes, hay más de 10 preguntas. Muy bien, muchas gracias. Permítanme poner la pantalla de Slido. Aquí están, Héctor, ¿las puedes ver? Sí. Es toda tuya, empezando con la que tiene más votos, que es ¿qué pasa cuando el interés es más de una central obrera por ganar o tener representación sindical en empresas en las que no existe sindicato y que funcionan bien? Esta de aquí arriba. ¿Qué pasa? Cuando hay más de una central obrera interesada en tener la representación sindical, ¿qué pasa ahí? Mira, ahí podría pasar que se les podría llegar a negar el depósito del contrato colectivo de trabajo. ¿Por qué? Porque si efectivamente es un interés por parte de la central tener el contrato colectivo de trabajo, podría ser que los trabajadores, uno, no tengan ni conocimiento de quién es esta central, quién es este sindicato, y por lo tanto, esta central obrera no podría tener no podría poder exhibir la lista de por lo menos el 30% de los trabajadores. Entonces, en este caso, sí se le podría llegar a negar este depósito a la central obrera. Y más, hay otro segundo candado. Si es interés de la central, los trabajadores podrían llegar a no tener conocimiento de lo negociado y de lo que se contiene en el contrato colectivo de trabajo. Muy bien. Aquí hay una que tiene 3 votos. Dice, ¿qué pasa en caso de que el 80% de los trabajadores no quieran estar en algún sindicato? ¿Es válido que la empresa no tenga sindicato, al igual que pasa en Estados Unidos? Sí, es muy válido y por eso, como les comenté, la libertad sindical se ve desde dos puntos de vista, tanto el punto de vista de yo sí me quiero organizar y tanto del punto de vista de yo no me quiero organizar. Y aquí es muy importante que se debe de tener en cuenta que el hecho que tú no quieras formar parte de esta empresa, de este sindicato, tu patrón no puede despedirte. ¿Por qué? Porque ahí entra la protección de la estabilidad en el empleo. Muy bien. Aquí hay otra más. Dice, ¿qué pasa con las prestaciones y beneficios del contrato colectivo en caso de que un trabajador no quiera pertenecer a él? Aquí no le sería aplicable el contenido del contrato colectivo de trabajo. Por ejemplo, quizá no podría verse beneficiado de las prerrogativas que establezca este contrato. ¿Por qué? Porque pasa que los sindicatos, oye, yo negocié con esta empresa, que el 10 de mayo no se elabore, entonces, al no formar parte de este sindicato o que no les es aplicable, no tendré este beneficio de contar con el 10 de mayo para faltar, o a lo mejor el 10 de mayo me han tocado que se les da un bono a las madres trabajadoras o flores, pues bueno, a esta madre que no sea trabajadora no se verá a cabo, no se verá beneficiada con estos beneficios y prerrogativas que otorga el contrato colectivo de trabajo. Muy bien, ¿qué pasa en los casos o empresas en las que los mismos colaboradores no quieran y no desean formar parte de un sindicato? Creo que ahí va junto con pegado, ¿no? Sí. ¿Quieres agregar un poquito algo más en esto o vamos a la siguiente pregunta? No, yo ahí les reitero que no están obligados a formar parte del sindicato y no les aplicaría el contrato colectivo de trabajo. Muy bien. ¿Qué pasa cuando el interés es de más de una central obrera por ganar o tener representación sindical en empresas que no existen? Esta ya la habíamos hecho, creo que esta ya la habíamos contestado. Sí, ya. ¿Cuándo se cumple el plazo para que los contratos de protección existentes sean revisados? Son 4 años y en el 2023. Perfecto. El sindicato en las elecciones que tenga debe tener presente a alguien de testigo de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para admitir que se le hayan hecho, que el voto haya sido libre y secreto. Aquí sería del Centro Federal de Conciliación y Arbitraje.
y además de, perdón, Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, y además cada sindicato contendiente puede designar uno o los representantes que estime pertinentes para validar que efectivamente se está protegiendo el voto libre, personal, libre, personal y directo. Muy bien. ¿Pueden convivir dos contratos colectivos? Sí, sí puede aplicar dos contratos colectivos en un centro de trabajo. ¿A partir de cuándo la empresa debe exigir al personal que comunique por escrito que no desea pertenecer al sindicato y que tampoco se le descuente cuota sindical? No hay ningún plazo. Puede darse el supuesto que hoy yo estoy con el contrato con el sindicato, me es aplicable el contrato colectivo y a lo mejor en un mes o 2 meses yo ya no quiero formar parte. En ese momento puedo presentar mi solicitud informando que no quiero el descuento y por lo tanto ya no lo puede hacer el patrón. Muy bien. ¿Qué pasa cuando no se logra el 30% del que has hablado? La pregunta es si no aplica entonces, si no es válido el contrato y qué pasa si funcionan los contratos individuales de trabajo. Ok, si no se tiene el 30%, aquí podrían darse dos cosas. Uno, que el sindicato te estalle la huelga, o dos, que se vuelva a realizar el procedimiento para obtener el 30% de la representación. Ahora bien, en ese caso, como no habría contrato colectivo de trabajo, se aplicaría en su caso los contratos individuales de trabajo. Perfecto. Esta pregunta va relacionada. Dice, ¿el 30% es el total de los trabajadores de la empresa? Porque en el caso de este socio dice, en mi caso son varias plantas. ¿Se puede completar el 30% entre las 5 plantas? No, tendría que ser quizá por planta. Por ejemplo, o bueno, sí podría aplicar, pero en el contrato colectivo de trabajo se debe de especificar que ese va a aplicar en todas las plantas y por lo tanto el total de los trabajadores debe de ser el 30%. Muy bien. ¿Qué va a ser cierto y efectiva la cláusula de exclusión? Porque mucha gente no quiere formar parte del sindicato y no le ven beneficio, pero sí sienten que hay represalias. Mira, sí va a estar establecida esta cláusula y es muy importante porque ahí es donde se está respetando que los trabajadores tengan la libertad de no formar parte de un sindicato. Muy bien. Hay una pregunta que dice, ¿cuál es el beneficio de estos cambios que vienen en el TEMEC, por supuesto? Bueno, uno de los beneficios es que ahora sí los trabajadores van a conocer el contenido de su contrato colectivo de trabajo. Ya se van a evitar los contratos colectivos que solamente pretendan proteger a las empresas para un emplazamiento a huelga. Pero para las empresas, una ventaja de estos cambios es que se van a empezar a acabar los emplazamientos a huelga sin que los sindicatos que te emplazan a huelga representen a los trabajadores. Entonces, ya al no existir estos emplazamientos a huelga por extorsión, podrían empezar a disminuir o van a empezar a disminuir los contratos colectivos de protección. Ok, ¿qué pasa cuando tienes tienes controversia sindical y hay recuento? ¿Qué pasa con las garantías de las empresas? Mira, ahí se establece un horario al momento que va a haber un recuento, se establece, va a ser en tal horario, puede que la producción no se pare, pero en ese horario tú le debes de permitir a tus trabajadores ir al recuento. Entonces, la operación de las empresas se llevan a cabo. Tú hablaste de una herramienta del Consejo Coordinador Empresarial. La pregunta es si está a disposición del público en general y en qué dirección electrónica se le puede encontrar. Sí, sí está disponible para todos. Tú entran a la página de Consejo Coordinador Empresarial, incluso del lado derecho hay una pestaña que habla específicamente de la herramienta. Si gustan, les puedo mandar a Carmen la liga para que puedan entrar fácilmente a esta página, o por lo que veo, creo que ya la compartieron en el chat la liga de la autoevaluación. Pero yo se las puedo compartir.
Perfecto, muchas gracias. La pregunta aquí es si existe algún formato especial para que el trabajador diga que no quiere pertenecer a un sindicato y que tampoco quiere que le descuenten la cuota sindical. No, como tal no, el único requisito es que sea por escrito y de forma voluntaria. Entonces yo lo que sugiero es en cualquier escrito que diga, oye, es mi voluntad que no se me realice la cuota sindical y por lo tanto le pido al patrón que en el siguiente pago ya no se realice esa descuento. ¿Qué pasa si la empresa no tiene sindicato? No hay ninguna consecuencia. Ninguna, ni con los paneles de controversia. Hay una consecuencia es que te podrían emplazar a huelga por firma de tu contrato colectivo de trabajo. Ok. La pregunta es si las votaciones las organiza y coordina únicamente el sindicato. Esa es la pregunta de uno de nuestros socios. Así es, porque uno de los puntos muy importantes es no puede haber injerencia del patrón en el voto. Entonces, si el patrón ya está organizando, coordinando estas votaciones, podría desprenderse que ya el patrón esté involucrado en la votación. ¿Hay alguna estrategia de prevención por la autoridad para que no sean los oportunistas los que demandan la titularidad solo por chantajear? Sí, ya es que ya se te va a pedir que efectivamente representas a los trabajadores. Ya no puedes presentar a lo mejor la demanda de titularidad o el emplazamiento a huelga, solamente la demanda sin acompañar los documentos que avalen que cuentas con la representación de los trabajadores. Con respecto a la pregunta que hace rato hicieron de la gente que teniendo 5 plantas juntan entre todos el 30% de los trabajadores, ¿depende el domicilio la aplicación del contrato o aplican las 5 plantas? No, ahí en el contrato debes de aplicar, de establecer dónde, en qué domicilio va a aplicar el contrato colectivo de trabajo. Ok. Y finalmente, si un trabajador sufre de represalias por su sindicato por haber renunciado a su afiliación, ¿qué autoridad puede recibir su queja? Aquí podrías utilizar los mecanismos de respuesta rápida para poder denunciar estas represalias. Perfecto. Y la pregunta final, te la paso tal cual se hizo. ¿Qué pasa si el contrato colectivo no existe o es desconocido para los trabajadores? No te lo podría admitir el registro laboral porque ahora sí es obligación que se tenga conocimiento de lo negociado en el contrato colectivo de trabajo. Muy bien, Héctor. Esta fue la última pregunta. Me parece que ha sido una muy excitante conferencia. Le cedo el micrófono a Toño Camacho para que sea él el que termine con esto. Activa el micrófono, Toño. Híjole, gracias Ahí ya. está. Híjole, con eso de que te adueñas de la tecnología y no la quieres compartir. No, Héctor, pues muchas gracias, Carlos, también a ti por tu apoyo. Creo que fue una charla que ayudó mucho a entender algunas dudas que tenían y la prueba es el número de preguntas que se hicieron, ¿no? Es un tema del cual existe todavía mucho desconocimiento porque no se está llevando a la práctica, todavía son ideas y mientras no tengamos ahora sí que mientras no tengamos la experiencia práctica en esto, van a estar surgiendo de dudas. Yo creo que sí son temas muy específicos, temas que quizás salen del ámbito del relacionista o del operador de recursos humanos por la parte legal que realmente nosotros no lo manejamos, por eso hay especialistas, inclusive con la reforma de ley, pues ahora para poder litigar tienes que ser un abogado litigante, no puede ir ya cualquier persona ante las autoridades y tratar de mover los asuntos. Entonces, yo creo que es un tema que da para más y yo además de agradecerles a ustedes el tiempo, yo pediría, o dejaré abierto ahí el compás para una siguiente reunión donde conforme vaya avanzando esto, conforme vaya habiendo nueva información, pues que nos apoyen compartiéndola con nuestros asociados.
Y bueno, pues nuevamente agradecerles a los dos esta participación y recordarles a nuestros asociados, pues, de las dos actividades las tres actividades que estamos promoviendo actualmente, una de ellas, no sé si Víctor puedes proyectar la, la, la pantalla. Una de ellas es invitarlos a que bajen en sus dispositivos móviles la aplicación de ADERAC, donde puedan encontrar toda la información relevante, toda la información de las actividades, de los eventos que realizamos diariamente como son los webinars, los comités de trabajo, las reuniones, los cursos, los talleres. La aplicación está tanto en el sistema Android como en iOS. Es un logo con el logotipo de ADERAC y el fondo blanco, porque el año pasado también lo tratamos de llevarlo a cabo y por ahí algunos que lo bajaron el año pasado, ese ya no aplica. Entonces les pediría que lo bajen. Ahí van a encontrar la información, repito, de todo lo que hacemos de una manera muy práctica en nuestro dispositivo móvil. El otro evento que tenemos en puerta, recordando que este año no fue posible hacer nuestro ya tradicional Congreso Anual de Gestores de Capital Humano en el mes de mayo, pero sin embargo no va a pasar desapercibido y el próximo mes, la semana del 5 al 9, tendremos un ciclo de conferencias como congreso en forma digital, del cual les hemos estado haciendo llegar vía correo la información correspondiente. Les pediría que revisen sus bandejas de correo no deseados, que en algunas ocasiones nos manda a esa sección, y ahí podrán encontrar toda la información o en la página de la asociación www.aderac.org.mx. Creo que es un ciclo de conferencias muy completo, muy hábil, muy acorde a lo que tenemos y pues los esperamos que se incorporen. Y por último, bueno, que también estamos en tiempo, recordarles que tenemos por ahí un proyecto en coordinación con la Universidad Panamericana, que es la certificación profesional en recursos humanos, que mismo que inicia el 3 de noviembre de este año y termina el 20 de mayo. También mayor información la pueden encontrar en la información que les hemos hecho llegar, tanto a sus correos como a sus dispositivos móviles. Y adicionalmente a eso, bueno, pues todas las actividades y eventos que realizamos para ustedes. Invitarles y recordarles que ADERAC es su casa, ADERAC es de ustedes y aprovechen los servicios que tenemos. Y sin más de esto, pues agradecerles el tiempo que nos dispensaron, desearles que tengan una bonita tarde y a un próximo fin de semana y esperemos las noticias que nos den las autoridades en cuanto al tipo de semáforo que vamos a quedar. Afortunadamente, según la información que tenemos de las propias autoridades, pues San Luis ha tenido una baja en el número de contagios con relación al mes de agosto y con relación a los primeros días del mes de septiembre. Ha venido a la baja, como que ha tenido un cierto rango de estabilización, igual que las lamentables defunciones están en un promedio de cerca de 14 en lo que va del mes, cuando traíamos la cifra mayor a los 30 diarios. Entonces son lamentables estas, pero las tenemos, ¿no? Y pues invitarlos a que sigamos manteniendo las medidas que nos marca esta emergencia sanitaria, el uso de cubrebocas, la sana distancia, el lavado de manos y todos aquellos elementos que podamos implementar en las empresas y cuidarnos nosotros mismos. Pues muchas gracias a todos y quedamos a su disposición. Gracias nuevamente a nuestros conferencistas, a Carlos también por el apoyo y seguimos en contacto. Muchas gracias a todos. Bonito día.